Bueno, vamos a comenzar hoy a mostrar algunas ideas sobre análisis matemático, que es un tema que ustedes no pueden entender textos técnicos si no conocen las formas, los principios del análisis matemático. Habitualmente, cuando estoy en la escuela técnica, esto se resolvía fácilmente porque la materia de análisis matemático se daba en cuarto año, y cuando el alumno llegaba a quinto y a sexto, ya tenía ideas bastante claras de cuáles son los fundamentos de esta materia. En realidad, raramente le vamos a pedir que resuelvan algo, pero sí vamos a hablar constantemente con términos de análisis matemático. No podemos hacerlo de otra manera, si no se transforma en un curso de divulgación, que es lo que menos queremos. El análisis matemático surge con dos investigadores que fueron Gottfried Leibniz, nacido el 1 de junio de 1646 en la ciudad de Leipzig, e Isaac Newton, que nacido el 14 de enero de 1643 en Inglaterra. En realidad, ambos, por separado, llegan a las conclusiones del análisis matemático, llegan a los mismos resultados, son muy parecidos, y surge una controversia entre quién de los dos había sido el primero, el que había desarrollado esta especialidad. Esto va a la Academia de Ciencias, y la Academia de Ciencias decide que Isaac Newton es el creador. Sin embargo, hay que tener presente que si hoy existen hechos extraños en la justicia, también los existían en aquella época. Y hay que recordar que Isaac Newton era el presidente del ente que tomaba las decisiones, la Academia de Ciencias. Entonces se supone que Leibniz es el creador, aunque legalmente Newton es el creador oficial. De hecho, toda la nomenclatura que se emplea hasta el día de hoy inclusive, es la creada por Leibniz y no la creada por Newton, que era mucho más compleja. En la ciudad de Leipzig está el museo de la casa de Leibniz, donde se muestran los manuscritos y se puede comprobar que la nomenclatura que empleaba él, las formas como se explicaba él, son prácticamente las mismas que las que se aplican en el día de hoy. Entonces, en matemática moderna sobre todo, toman un par de ejes cartesianos, dibujan una función y designan la parte que les interesa estudiar, las variaciones de X, y lo llaman dominio. El codominio es todo lo que está debajo de la función, y la imagen es lo que aparece sobre el eje Y. Supongamos que esta evolución, esta función, está representada entre los puntos 1 y 2 únicamente. Nosotros en el análisis matemático somos un poco más amplios, porque acá dice que para cada valor del dominio debe haber uno y solo un valor de imagen. Funciones como estas, que son funciones tipo arcoseno, arcocoseno, funciones inversas, todas las funciones inversas, van a ver que a cada valor de X tenemos varios valores de Y. Bueno, estas funciones también se emplean en el análisis matemático. Y todas esas funciones nosotros las designamos con el término Y igual a F de X. Y con ello estamos diciendo que la variable independiente Y
depende exclusivamente de x. Muy bien. Entonces, dicho esto de que tanto unas como otras van a ser funciones aplicables al análisis matemático, vamos a presentar el problema en sí. Tenemos una función como la 1, 2, que es esta, y igual a f de x. Muy bien. Tenemos un valor x de referencia, donde comenzamos a estudiarlo, que designamos con a, y un valor x más un pedacito que llamamos incremento de x, y este incremento de x nos lleva al punto B. Entonces el punto B va a tener como abscisa x más incremento de x. Obviamente, en la ordenada, el punto I, que es el comienzo, donde comienza nuestro estudio, en A, va a incrementarse en un valor que puede ser positivo o negativo, podría ser negativo si fuera para abajo la función, que va a valer I más delta I. Y delta I lo llamamos incremento. Con delta, que es una letra griega, llamamos incremento. Tanto sea positivo como negativo. Negativo sería si yo hiciera el incremento para el lado opuesto. Esta es la función original en el punto A y esta es la función incrementada en el punto B. Ahora, si a mí se me ocurriera, el incremento no tiene por qué ser un valor chico, o ser un valor tan grande como varias unidades. Si a mí se me ocurriera unir el punto A con el punto B, determina una recta secante que corta la función I igual a f de x en los puntos A y B, y que representa un valor promediado de la función. Si yo ahora hago delta x un poquito más chico, voy a ver que el incremento de x es más pequeño, por supuesto, el incremento de y también, y la función secante se va aproximando cada vez más a una tangente. Vamos a fijar en primer lugar la noción de lo que vamos a entender por diferencial. Nosotros hasta ahora tenemos el incremento. Por ejemplo, si esta función valía 20 acá, yo puedo dar un incremento de 2 unidades y digo acá vale 22. Pero imagínense ustedes que nosotros tomamos un valor como este que le llamamos incremento de x. Este es nuestro incremento de x. Y decimos, de eso vamos a tomar la mitad, o sea, el incremento de x sobre 2. Y de la mitad vamos a tomar la mitad, incremento de x sobre 4. Y de la cuarta parte vamos a tomar la mitad. Y de la mitad. Y así sucesivamente voy creciendo hasta allá, hasta que voy a tener un valor tan pequeño como se me ocurra, tan pequeño como yo quiera. Tendré que dividir por 200 millones, pero voy a obtener un valor muy pequeño. Pero no va a ser el más pequeño de todos, sino que voy a poder obtener todavía un valor más pequeño todavía. Bueno, muy bien. Ese valor tan pequeño como se quiera es lo que llamamos diferencial. El diferencial es una cantidad que no se puede medir con números, sino que se va a medir, se va diciendo que es tan pequeño como uno desea, pero no tiene un valor numérico. Cualquier valor numérico que uno le asignare sería siempre grande, porque habría otros valores más pequeños todavía si yo volviera a dividir, lógicamente, en mitades y en mitades y en mitades indefinidamente, hasta que obtenga un valor tan chiquitito que no se puede medir. Bueno, cuando eso ocurre, estamos en presencia de un diferencial. Y en un diferencial, cosas que son variables pueden considerarse como constantes. Como por ejemplo, si yo tomara una función como esta y tomara un diferencial de x acá, yo puedo decir que este valor acá, y
esto es x, y igual a f de x, este valor acá es constante. No lo es, pero en realidad, como el diferencial de x es tan pequeño como yo quiera, puedo hacerlo lo suficientemente pequeño como para considerarlo constante. Y ahí radica, en esa argumentación, radica la idea del análisis matemático. Hacer constantes funciones que son variables en pedacitos muy pequeños de magnitud. Entonces el incremento de x se transforma en diferencial de x. Nosotros no, todos en realidad, encontramos dentro del análisis matemático tres grandes operaciones. Y yo he colocado acá la idea de continuidad también. Límite, continuidad, después del límite tenemos que ver qué es una función continua. Después tenemos la derivada y la integral. Y nosotros nos vamos a mover con todas estas funciones constantemente. Vamos a ver, por ejemplo, la función igual a x más 2. La función igual a x más 2 tiene una ordenada de origen de valor 2 y una pendiente 1. Acá, si yo digo que esto es 3 y esto también es 3, o sea que la pendiente de esto es 1. Se tomará 1, 1. Esta es la función y igual a x más 2. Para x igual a 3, y vale 5. Muy bien, ahí está marcada. Esa es una función, sin lugar a dudas, continua, porque no hay valor que no tenga, no hay valor de x que no tenga imagen. Entonces, todo es una función continua. Tenemos una función como esta, y igual a f de x, y igual a f de x, y esta función, tomémosle un valor x1, acá tomamos el incremento de x, acá tenemos el incremento de y, y es una función también continua. Si yo vengo haciendo el límite, ¿y cómo hago el límite? El límite lo hago tomando valores muy próximos a x1. Supongamos que x1 fuera 20. Muy bien, yo me voy acercando por la izquierda y tomo 19,99, 19,999, 19,9999 y voy obteniendo un valor de la función. Como la función es continua, voy a obtener un valor. Si vengo por la derecha, tomaré 20,001, 20,00001, 20,00001 y cada vez voy acercando más sin tocar nunca el valor de 20. Y me voy acercando y voy a tener el límite por la derecha. Es decir, que el límite es, para que tengan una idea, la función a la que tiende, el valor al que tiende una función, aunque a lo mejor en el punto la función no existe. La función no existe. Imaginemos esta función. Esta función es genérica, igual que de x, pero, ¿qué ocurre? En el punto x1 la función tiene una discontinuidad, tiene un agujero. Por ejemplo, porque está dividida por x menos x1. Cuando x es igual a x1, la función no tiene valor. Por ejemplo, diríamos f de x igual a 4x cuadrado más 6 dividido x menos x1. Cuando x vale x1, tengo que dividir por 0, y al dividir por 0 no puedo hacerlo, no está definido esa operación, y la función tiene un agujero, tiene una discontinuidad. Entonces, en este caso, si yo vengo por la izquierda o viniere por la derecha, el valor al que tiende la función es el mismo. Y diría yo que el límite de la función es ese valor que correspondería al que tiende. Si yo por acá tengo, supongamos que diera 18 y tengo 18,01 y de este lado tengo 17,99 y de este lado tengo 18,01, el límite en ese punto es 18 y el problema está resuelto. Pero no siempre ocurre así. Imagínense ustedes la función tangente. La función tangente la tengo dibujada acá.
para valor menos pi sobre 2 tiene un valor tan grande que llamamos menos infinito. Menos infinito. Acá, en valor pi sobre 2, tengo más infinito. Pero si me paso de pi sobre 2 para la derecha, tengo menos infinito. O sea que acá salta mucho y el límite por la izquierda es diferente, más infinito o menos infinito, es diferente del límite por la derecha. O sea que además del límite de ser algo que yo voy acercándome al punto sin tocarlo, tengo la posibilidad de que los límites no sean iguales. Y tampoco tiene por qué ser infinito. Hay funciones que tienen un valor de límite a la izquierda y un valor de límite a la derecha distinto. Ahora bien, ¿cuándo decimos que una función es continua? Una función es continua, o sea, podemos dibujarla con un único trazo, cuando el límite de la función para x tendiendo por la derecha es igual al límite de la función para x tendiendo por la izquierda, siempre tendiendo al mismo punto. En ese caso es fundamental que los límites por ambos lados sean iguales. Además, la función tiene que existir. No puede ser como en este caso donde la función no existe. Esa función no es continua, es discontinua, acá hay un agujero. Acá también hay la discontinuidad. Es muy normal encontrar funciones discontinuas. Entonces la función existe. Y además debe cumplirse que el límite de la función, que habíamos dicho que por la izquierda y por la derecha son iguales, también coincide con el valor de la función. Si estas tres condiciones se dan, la función decimos que es continua. Entonces podemos decir que en un intervalo una función es derivable y continua en todo el intervalo. Muy bien. En los cursos de análisis matemático, esa es la idea del límite, en los cursos de análisis matemático, lo que hacen es presentarles ejercicios a principios sencillos, como por ejemplo este, es decir, cuál es el valor del límite de i cuando x tiende a 2 o cuando x tiende a 8, entonces sería 8 menos 8 más 2, 10, y es el límite. Y después le aparecen funciones racionales, o sea, funciones que son fracciones. Por ejemplo, 4x al cubo más 26 dividido x menos 2. En el límite para cuando x tiende a 2. Cuando x tiende a 2, ¿no? En el límite para cuando x tiende a 2, en ese punto no existe la función. Entonces el límite no se puede calcular. No puedo reemplazar el valor y obtener el valor del límite. Y lo que hacen es buscar transformar la función de arriba de manera que pueda simplificar con el denominador y llevar a una expresión fácilmente calculable. A veces es muy simple, a veces es muy complicado, a veces no se puede hacer. Entonces, llevan al alumno a toda una parafernalia de funciones y lo complican y le hacen ver que el límite es algo sumamente dificultoso, cuando en realidad jamás calcularemos un límite. Lo emplearemos como definición, pero nunca lo vamos a calcular, o rarísimamente lo vamos a calcular, o si alguna vez lo tenemos que calcular, no tiene ese problema. Entonces, pero desde el punto de vista matemático ellos se lucen viendo sus argumentos de cómo operar algebraicamente para poder resolver el problema. Y lo que a nosotros nos interesa es el concepto del límite. El concepto de esta forma. Vamos a entonces, ya hemos hablado de lo que es el límite, hemos hablado de lo que es la continuidad, y vamos a ver lo que es la derivada. Para eso tomamos un gráfico
y de x, y una función y igual a f de x, continua en todo el intervalo, y tomamos un valor de x y un valor de incremento de x, y por lo tanto también tendremos un valor de y un valor de incremento de y. Este valor va a ser el incremento de y, por lo tanto esto va a ser y más incremento de y, y esto es x más incremento de x. Acá. Muy bien. Ahora, yo tomo la función en el punto, el incremento en x, sale el incremento en y, uno a ambos puntos y saca una secante. Y a alguien se le ocurre decir, ¿qué pasa si el incremento de x lo hago cada vez más pequeño? Lo hago más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que lo hago tender a cero. Entonces digo que la derivada es el límite de la función incrementada menos la función sin incrementar, o sea, el límite del incremento de y sobre el incremento de x para cuando el incremento de x tiende a cero. Acá lo tengo bien explicado, límite de incremento de y sobre el incremento de x para cuando el incremento de x tiende a cero. Con esta flechita estamos diciendo que tiende a, pero nunca llega a. Tiende a, pero nunca llega a.